Se ha vuelto mucho más poderoso de lo que ya era. Esto debe ser por la energía que debe haber absorbido de Kakaroto. Rayos, ¿cómo pude ser tan ingenuo? Debí advertirle cuando tuve la oportunidad. Ahora ese gusano es más poderoso que nunca, diría Serafín. El ángel de la muerte no reaccionaría, este nada más tenía su mirada enfocada en Darkseid. Algo le decía que su momento de pelear se aproximaba. La destrucción del planeta está cerca, puedo sentirlo, nadie podrá hacer nada para evitarlo, debo agradecerte Creador Supremo, gracias a ti mis poderes han incrementado, fuiste un adversario admirable pero me temo que para ti esto es tu fin, diría Darkseid. Pero entonces, Kakaroto saldría entre todos los escombros, este tenía una mirada seria y a pesar que gran parte de su energía había sido absorbida este aún mantenía su transformación a flote, lo que indicaba que este estaba lejos de darse por vencido. Así que aún te quedan fuerzas, podría confirmar que he absorbido la mitad de tu energía, por lo que me sorprende que aún seas capaz de estar transformado, diría Darkseid. Darkseid tiene un punto, esta pelea aún no ha terminado, porque Kakaroto aún puede seguir peleando y no caerá dos veces en el mismo truco de Darkseid, ¿no lo cree señor Tyr? Diría Serafín. Tus suposiciones son erróneas, es cierto que Kakaroto aún puede seguir peleando, pero su cuerpo se encuentra muy desgastado, Kakaroto se encuentra en las últimas, perder gran parte de su energía le está afectando, un guerrero corriente ya estaría inconsciente, pero Kakaroto no, su fuerza de voluntad le permite seguir peleando y le permite ignorar todo el dolor que está experimentando su cuerpo, diría Tyr. Todo lo que usted acaba de decir suena muy mal, entonces no tengo más opción que pelear para ayudar a Kakaroto, no me importa su orgullo como guerrero, pero Kakaroto me salvó la vida y puede que este sea el momento de pagar mi deuda, diría Serafín mientras tenía una mirada determinada. Entonces estás dispuesto a morir por Kakaroto, diría Tyr. Kakaroto me dio una segunda oportunidad incluso cuando no la merecía, acabé con muchos inocentes cuando fui controlado por la energía maligna, si morir es mi destino entonces lo voy a tomar por Kakaroto, diría Serafín. Tú eres un demonio diferente, no cualquiera arriesgaría la vida por un dios, supongo que no todos son iguales, pero a lo largo de mi existencia he visto mucha maldad y también he experimentado lo que la maldad puede hacer, soy la personificación de la maldad, cuando pierdo el control de mi maldición, diría Tyr. ¿A dónde quiere llegar señor Tyr? Diría Serafín. El que va a pelear no serás tú, seré yo, tengo una misión que completar, diría Tyr y este fijaría su mirada en Darkseid. Señor Tyr, ¿está haciendo esto por la misión o por ayudar a Kakaroto? Diría Serafín. Supongo que nunca lo sabremos, diría Tyr mientras tenía una pequeña sonrisa. Mientras tanto con el enfrentamiento entre ambos titanes. Darkseid en una billonésima de segundos ya se encontraba frente a Kakaroto y listo para darle una combinación de puñetazos y patadas con la fuerza necesaria para mandarlo al otro mundo, además de que los golpes de Darkseid iban directo a puntos vitales. Todos creían que era el final de Kakaroto, porque estaba claro que el semidios ya no podía seguir peleando, lo que nadie imaginaba que el semidios aún tenía la fuerza para seguir peleando por lo consiguiente Kakaroto respondería de una manera más rápida y precisa al ataque de Darkseid, debido a que este había lanzado un puñetazo que superaría la velocidad de la barrera del tiempo. Darkseid sería sorprendido con un puñetazo bestial en el mentón, provocando que este a gran velocidad salga disparado hacia una montaña de escombros donde de inmediato la haría volar en pedazos. Cada vez me estoy agotando más y más, esto no es bueno, se diría Kakaroto. Así que eso es todo. Fueron las exclamaciones de Darkseid quien ya se encontraba detrás de Kakaroto. ¿Cómo se movió tan rápido? No fui capaz de detectarlo, diría Serafín. Kakaroto haciendo uso de su máxima velocidad de inmediato, se daría la vuelta notando que el puño de Darkseid se encontraba a centímetros de impactar en su cara. Te has quedado atrás Kakaroto, ya te he superado, fueron las exclamaciones de Darkseid y de una vez impactaría su puño en toda la cara de Kakaroto. Kakaroto sentiría toda la fuerza de Darkseid en ese puñetazo al punto que le sacudiría incluso todo el cuerpo. Esto aún no termina, diría Darkseid y le impactaría otro puñetazo y esta vez en todo el abdomen al punto que se formaría una potente ráfaga de viento.
El siguiente puñetazo que Kakaroto había recibido lo haría escupir sangre. No podía creer que Darkseid se haya vuelto más poderoso con solo robar su energía. Hay una brecha enorme entre tú y yo, una barrera la cual no podrás rebasar, diría Darkseid. Kakaroto retrocedería muchos metros, su cuerpo estaba en las últimas al recibir dos letales golpes de Darkseid al punto que este finalmente perdería su poderosa transformación. Las piernas de Kakaroto comenzarían a temblar debido a que le quedaba muy poca resistencia. Kakaroto, esta pelea ya terminó, tú has perdido, dime qué se siente esta derrota tan humillante para el creador supremo de este mundo, diría Darkseid con un tono burlón. La verdad es que gracias a ti aún estoy con vida, debo agradecerte por eso, pero ni siquiera te diste cuenta, diría Kakaroto. Darkseid se encontraba confundido debido a que no tenía idea de lo que estaba hablando Kakaroto, lo que lo llevaría a pensar que los golpes le habían afectado. A juzgar por tu expresión, no tienes idea de lo que sucedió mientras intercambiábamos puñetazos, porque estoy seguro que Tyr sabe de lo que estoy hablando, ¿estoy en lo correcto?, diría Kakaroto con una sonrisa mientras dirigía su mirada hacia el ángel de la muerte. Dicen que el silencio dice más que 1000 palabras, eso es lo que había hecho el ángel Tyr y nada más se limitaría a mostrar una pequeña sonrisa. ¿De qué se trata todo este misterio, señor Tyr?, diría Serafín. Solo observa y escucha, diría Tyr. ¿Qué es lo gracioso?, diría Darkseid con un tono grave en su voz. Los ojos de Dios poseen energía ilimitada y absorben una gran cantidad, con eso tanto como mi ki y mis habilidades físicas aumentaron, pero la energía era tanto que mi cuerpo iba a estallar, pero gracias a tu técnica es que no sucedió. ¿Crees que no me di cuenta que puedes absorber energía? Por favor, estás enfrentando al Creador Supremo, diría Kakaroto mientras tenía una sonrisa arrogante. Vaya, con que Kakaroto tenía conocimiento acerca de la técnica de Darkseid, así fue como aún sigue vivo, lo que nos da a entender que la energía de los ojos de Dios es otro nivel, diría Serafín. Es por la energía ilimitada como mencionó Kakaroto, puede que la técnica de Darkseid haya salvado a Kakaroto, pero a base de ello ahora el enemigo es más poderoso. Kakaroto en su estado actual ya no es rival para él, diría Tyr. Rayos, si en verdad va a pelear con ese monstruo, entonces hágalo de una vez, señor Tyr, porque de lo contrario yo lo haré, diría Serafín. ¿Tú, gusano, y crees que por haberte dado cuenta de mi técnica te salvará el pellejo? La respuesta es no, tú ya estás acabado y ni siquiera te has dado cuenta, fueron las exclamaciones de Darkseid, quien a una velocidad infernal ya se encontraba frente a Kakaroto. Pero Kakaroto no reaccionaría ante la velocidad de Darkseid, nada más comenzaría a reír, lo que molestaría a su oponente. Ahora estoy seguro que mis golpes te afectaron, estás delirando, diría Darkseid y le acertaría otro puñetazo en toda la cara a Kakaroto. Kakaroto retrocedería muchos metros debido a la fuerza del puñetazo, sin embargo por poco perdía el conocimiento debido a la gran fuerza de su oponente. Tu fuerza de voluntad y espíritu de lucha no son suficientes para vencer al gran Darkseid, todos los aquí presentes no pueden evitar su destino, fueron las exclamaciones de Darkseid y le soltaría un puñetazo a Kakaroto en el abdomen con todas sus fuerzas. Kakaroto volvería a escupir sangre, pero esta vez su resistencia se había agotado, por lo cual sus piernas no dejaban de temblar, además de que había perdido su transformación. ¿Quién lo diría? El Creador Supremo en estas condiciones, destrozado como a un insecto, fueron las palabras de Darkseid y soltaría un puñetazo que superaría la velocidad de la luz directo hacia toda la mandíbula de Kakaroto. Kakaroto, al recibir ese infernal puñetazo a una velocidad radical, sería mandado a volar directo hacia una montaña de rocas, destruyéndola en cuestión de segundos, al punto que una escandalosa cortina de polvo se había levantado y por todo el lugar no había nada más que destrucción, agregando que la lluvia no dejaba de caer. Te lo dije desde el principio, al final todos caen, su destino es inevitable, ahora ponte de pie, diría Darkseid. Kakaroto se encontraba en todos los escombros, se encontraba en pésimas condiciones, después de todos los golpes de Darkseid se habían vuelto más letales. Tu destino ya está escrito, tu destino es morir a manos del gran Darkseid, no hay nadie que pueda evitarlo, diría Darkseid. Pero Kakaroto se colocaría de pie con pura fuerza de voluntad y espíritu de lucha, sin embargo se tambaleaba de un lado a otro, pero no le quedaría de otra que soltar una sonrisa confiada. No entiendo qué es lo gracioso, mírate cómo estás, diría Darkseid. ¿Eso es todo lo que tienes?
Qué patético, a decir verdad esperaba más del gran Darkseid, pero parece que me equivoqué, no eres diferente a los tipos que me he enfrentado en el pasado, incluso Perseo fue mejor oponente, diría Kakaroto mientras tenía una sonrisa. Perseo es producto de un experimento fallido, yo soy la perfección y cuando lo encuentre lo haré pedazos, diría Darkseid. Veo que tienes conocimiento acerca de Perseo, solo conozco a alguien que podría hacer este tipo de experimento, las hermanas Kaioshin, pero una de ellas murió en el pasado a manos de Perseo, por lo cual nada más queda su hermana, diría Kakaroto. Ya basta de palabrerías, esta vez voy a romperte el cráneo con todas mis fuerzas, mi puñetazo te mandará directo al otro mundo, en tu estado actual no hay y tampoco existe una probabilidad que puedas evitarlo, fueron las exclamaciones de Darkseid y a gran velocidad, se lanzaría al ataque con un puñetazo que iba directo hacia toda la cara de Kakaroto. Señor Tyr, si usted no hará nada al respecto yo lo haré, no dejaré que ese desgraciado se salga con la suya, diría Serafín quien dirigiría su mirada hacia el lugar donde se encontraba el ángel Tyr, pero su sorpresa no tardaría en llegar al ver que Tyr ya no se encontraba en el mismo lugar. Imposible, ¿dónde está, acaso él? Diría Serafín y rápidamente fijaría su mirada en Kakaroto, notando que el ángel Tyr ya se encontraba al frente de Kakaroto, pero lo que más captaría su atención es que Tyr ahora lucía una apariencia totalmente diferente. Darkseid estaba a punto de impactar el golpe definitivo, pero sin alguna explicación a gran velocidad sería mandado a volar a estrellarse contra una montaña, destruyéndola al impacto al punto que todo el lugar sería sacudido. Justo a tiempo, no me sorprende debo admitir, diría Kakaroto mientras tenía una sonrisa. Disculpa por ser directo, pero te ves horrible, lo mejor será que descanses, deja que la sangre Hellsing te cure, lo tomaré desde aquí, diría Tyr quien con nada más la mirada había mandado a volar a Darkseid. Lo veo y no lo creo, ni siquiera fui capaz de ver lo que realmente sucedió, diría Serafín. Recuerda que ese sujeto es capaz de absorber la energía de sus oponentes, tendrás que pensar en algo para contrarrestar su técnica, diría Kakaroto. Lo tendré en cuenta, toda técnica tiene una debilidad, diría Tyr. De acuerdo, te desearía suerte pero sé que no la necesitarás, diría Kakaroto. Una ráfaga de viento barrería todos los escombros además de que todo el polvo se dispersaría, Darkseid ya se había recuperado y estaba asombrado que alguien más estaba dispuesto a pelear. ¿Qué estás esperando amigo? Ataca de una vez, diría Tyr. ¿Quién rayos eres tú? ¿Algún tipo de loco? Tú no eres normal, diría Darkseid quien en ese momento un escalofrío recorrería por todo su cuerpo debido al gigantesco y abrumador instinto que desprendía. Pero el ángel de la muerte no diría ni una sola palabra, nada más soltaría una sonrisa, pero esa sonrisa angelical que solía tener había sido reemplazada por una sonrisa que infunde terror. Darkseid se volvió más fuerte después de haber absorbido mi energía, pero aún hay una gran diferencia de poder entre él y Tyr, en mi pelea contra Tyr ni siquiera mostró de lo que era capaz, esta vez seré testigo de la razón detrás de su poder, se diría Kakaroto. ¿Qué rayos está diciendo Darkseid? Parece asustado ante el señor Tyr, pero no lo culpo, incluso yo siento una sensación de miedo en todo mi cuerpo, su apariencia infunde terror, nunca antes había visto algo así, su ki es tan siniestro, es como miles de almas pidiendo redención, ahora comprendo por qué lo llaman el ángel de la muerte, todas esas almas son las de los guerreros que el señor Tyr ha aniquilado, se diría Serafín quien a se le había formado un nudo en la garganta. Pero en ese momento, una presencia había llegado al lugar de batalla, donde de inmediato llamaría la atención tanto de Kakaroto como la del demonio Serafín, en el lugar había aterrizado una mujer con una poderosa espada, pero Kakaroto de inmediato notaría de quién se trataba. ¿Qué? ¿Quién es esa mujer? ¿De dónde ha salido? Se diría Serafín. Qué vista más triste, no hay más que caos y destrucción, pero aquí he sentido la presencia del señor Tyr y la del joven Kakaroto, se diría Artemisa. Tú debes ser una de las guerreras de mi abuelo, diría Kakaroto. La interrupción de Kakaroto llamaría la atención de la diosa donde ésta se sorprendería al notar en las circunstancias en las cuales se encontraba Kakaroto. Joven Kakaroto se encuentra bien. Está muy golpeado y herido, permítame ayudarlo, diría Artemisa. Agradezco tu ayuda señorita, diría Kakaroto. Artemisa, puedes llamarme Artemisa, diría la diosa Artemisa. Bien, agradezco tu ayuda señorita Artemisa, pero estoy bien, posiblemente hayas escuchado que una parte de mí también es demonio, diría Kakaroto.
Es verdad, ahora lo recuerdo, pero también podría brindarte mi ayuda, joven Kakaroto, diría Artemisa. Agradezco tu preocupación, pero créeme, ya me estoy sintiendo mejor, no es tan grave como se ve, diría Kakaroto. De acuerdo, pero ¿qué ha pasado aquí? Kakaroto, eres el nieto del señor, y no es posible que alguien te haya dejado en estas condiciones, diría Artemisa. Solo llámame Kakaroto, diría Kakaroto. De acuerdo, Kakaroto, ¿podrías decirme qué es todo este caos y el culpable de tu estado actual? Diría Artemisa. Por supuesto, solo mira a tu alrededor, estoy seguro que has notado a Tyr y ese sujeto, diría Kakaroto. La diosa Artemisa fijaría su mirada en el ángel de la muerte, donde de inmediato notaría que estaba a punto de enfrentar a un sujeto desconocido, pero lo que más llamaría la atención es que Tyr había liberado su maldición. Ahora comprendes lo que está sucediendo, diría Kakaroto. Esa es la energía del tipo que pude sentir hace un momento, pero lo que más llama mi atención es que el señor Tyr ha liberado su maldición. Lo mejor será que nos marchemos, Kakaroto, el señor Tyr puede perder el control de su maldición y entonces nos convertiríamos en su presa, no es seguro estar aquí, diría Artemisa. ¿Tan grave es todo este asunto? Diría Serafín. ¿Y quién es este tipo? ¿Un demonio? Diría Artemisa. Su nombre es Serafín, un ex demonio del clan Hellsing, diría Kakaroto. Kakaroto me dio una segunda oportunidad en el pasado, diría Serafín. No entiendo qué hace un demonio aquí, tienes suerte que seas amigo de Kakaroto, de lo contrario estarías 3 metros bajo tierra, diría Artemisa mientras tenía una mirada seria. ¿Qué sucede aquí, Kakaroto? Diría Serafín. Los dioses y ángeles antiguos no se llevan bien con los demonios, lo importante es que ahora mismo tenemos un enemigo en común, ese es Darkseid, diría Kakaroto. Me disculpo, Kakaroto, pero no toleramos a los demonios, pero tienes razón, nuestro enemigo es ese tal Darkseid, pero estoy segura que el señor Tyr se hará cargo de esto, lo mejor es salir del planeta antes que sea demasiado tarde, diría Artemisa. Mientras tanto, en el campo de batalla. Dime, ¿cuál es el secreto de tu fuerza? La computadora no es capaz de detectarte, diría Darkseid. No hay ningún secreto, entonces ¿qué dices? ¿Terminamos con esto? Diría Tyr mientras tenía una sonrisa. ¿No quieres contarme tu secreto? Entonces que así sea, de cualquier manera no me importa que tan fuerte seas porque nadie puede escapar de las garras del gran Darkseid, ¿me entendiste? Diría Darkseid con un tono grave en su voz. Pero Tyr ya no esperaría más debido a que este se había lanzado al ataque con un puñetazo que conllevaba una fuerza de otro mundo. El ángel había sido extremadamente veloz para Darkseid, por lo cual este recibiría de lleno todo el puñetazo en el abdomen, lo que provocaría que este sintiera en ese golpe de lo que era capaz al sujeto que enfrentaba. Kakaroto tenía razón, tu cuerpo parece un caparazón de acero, pero eso no evitó que sintieras dolor, ¿acaso me equivoco? Diría Tyr. Darkseid aún se encontraba aturdido, este simplemente no podía creer que un golpe lo había dejado en pésimas condiciones, un golpe del ángel había sido suficiente. Tyr comenzaría a dar pasos dirigiéndose lentamente a Darkseid, este tenía una mirada seria mientras su instinto asesino empezaba a brotar. Apenas me estoy recuperando de ese golpe, se supone que ahora soy más fuerte, pero un golpe de ese sujeto me ha afectado, se diría Darkseid. Pero Tyr respondería de la misma manera, con otro puñetazo con la fuerza necesaria para hacerlo retorcer del dolor. Darkseid nuevamente recibiría ese puñetazo en todo el abdomen, provocando que este sienta un terrible dolor que se iba propagando por todo su cuerpo. Vamos amigo, haz uso de tu técnica, diría Tyr mientras vería fijamente a Darkseid con una sonrisa. Este tipo no es normal, sus extremidades se agrandan en el momento de golpear, es como si fuera un mutante con la habilidad de los Namekianos. Si quiero salir con vida de aquí debo usar de nuevo mi técnica, se diría Darkseid quien apenas se comenzaba a recuperar de los letales golpes que había recibido. ¿Qué es lo que